Las informaciones de hoy en el ámbito de la economía encuentra que una de las informaciones destacadas es que habrá hoy encuentros entre funcionarios gubernamentales y los supermercados y las alimenticias por el tema de los precios de los productos, ¿no? Ustedes saben que el presidente de la Nación, que había anunciado el viernes que iba a iniciar la guerra contra los precios elevados, finalmente hizo un discurso de tono muy general, con muy pocos anuncios que se van a ir haciendo a medida que van pasando los días, de acuerdo a lo que se indica, y a las negociaciones que han tenido que iniciar en el ámbito gubernamental con entidades como la Asociación de Supermercados Unidos o la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios allá en Buenos Aires, que son aparentemente de las más reacias para tomar decisiones como las que pretende el gobierno nacional. Ya les dije que Culfas dijo que va a obligar a las empresas a que retrotraigan los precios si no pueden justificar los incrementos habidos en los últimos tiempos. Y entre los críticos a las medidas como las que adopta el gobierno de precios cuidados, precios máximos, etcétera, el acuerdo entre empresarios y trabajadores por las cuestiones salariales, están quienes sostienen que esto lo que hace es agravar la situación y dan como ejemplo que desde que se volvió a hablar de que van a establecer más controles sobre los precios, ha habido, digamos, remarcaciones en los supermercados y en muchos lugares están faltando productos, lo cual ya venía sucediendo desde hace varios días. Hay toda una expectativa entonces en relación a lo que va a ocurrir. Le hemos pedido al licenciado en Economía y docente acá de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Gustavo Marchese, que nos atienda para hablar precisamente de este momento económico. Gustavo Marchese, muchas gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está viendo la situación por la que estamos atravesando en materia de economía? Bueno, como bien vos lo mencionaste, hay muchas pseudopolíticas, digamos, antiinflacionarias, porque son políticas que ya fracasaron y ya vienen vigentes. O sea, el anuncio del otro día no fue muy específico, no dio detalles de ningún programa macroeconómico de estabilización general, que es un poco lo que se necesita y no este tipo de medidas parciales o parches, como le llaman algunos, pero parece que la estrategia del gobierno en términos de, digamos, un programa o alguna medida, diría yo, más aislada para combatir la inflación sería todo esto de control o regulación nuevamente de precios vía acuerdos o vía en forma coercitiva, inducir a las empresas a que fijen otro nivel de precios, ¿no? Ajá. Y el hecho de que anteriormente hayan fracasado estas políticas y se insiste en ellas, ¿a qué lo atribuye? Lo atribuyo a básicamente que estamos en una economía de mercado y uno no puede ir contra las reglas del mercado. O sea, si uno pretende que la economía se desarrolle bajo las bases de lo que se denomina economía de mercado, digamos, donde los mercados, digamos, actúan libremente entre oferta y demanda, el ABC de la economía. Si uno trata de limitar eso, entonces, bueno, va hacia una destrucción de la economía de mercado. Y la economía de mercado implica que tanto los que juegan del lado de la demanda, digamos los consumidores, ¿sí?, van a actuar y desarrollar sus decisiones en función a maximizar también sus niveles de satisfacción y de optimización del consumo. Y del otro lado de la oferta, básicamente, que es sobre lo que se quiere atacar todo este tipo de medidas, de tipo acuerdos o coercitivas, van a meterse directamente en las estructuras de las empresas y en sus estructuras de producción y costos, con lo cual es altamente complejo, ¿no? Si uno conoce un poco lo que es el desarrollo del sector privado, va a encontrar allí que
los productores oferentes, en este caso, que llevan productos y servicios al mercado, tratan de optimizar al máximo sus funciones de producción y costos para poder obtener alguna rentabilidad positiva, ¿sí?, en el tiempo, y que su negocio sea rentable. En el momento que su negocio deja de ser rentable, esa empresa tiene muchas chances de desaparecer, o lo que nosotros llamamos de la muerte de empresa, ¿no? Digamos, cuando una empresa desaparece del mercado, ¿no? Ujú. Y en consecuencia, digamos, lo que se ve razonablemente es que esto no va a funcionar. ¿Qué Y necesitaría para funcionar? es que no va a funcionar porque ya no funcionó, pero aparte, porque se meten como digo yo, toca fibras sensibles de las estructuras internas de la empresa. Y es difícil que a usted lo obliguen a trabajar, digamos, o a pérdida o a bajar sus márgenes de rentabilidad, ¿sí? Cuando usted lo que busca es obtener el mayor margen de rentabilidad posible, compitiendo en un mercado, digamos, en un mercado donde hay otros actores también, digamos, hay competidores, digamos, hay toda una cadena de distribución, una cadena, un sector que tiene a lo mejor muchísimos pasos dentro de lo que es el layout de la cadena de producción para llegar al consumidor final. Entonces tiene que ajustar absolutamente no solo la última punta, digamos, del ovillo, sino para atrás. Y ahí es muy complejo, es muy difícil. En general, las empresas y los inversores privados desarrollan sus productos y servicios en función a donde ven que obtiene, donde podrían llegar a obtener alguna rentabilidad. Así se mueve la inversión. La inversión es extremadamente sensible a estas políticas, digamos, contrarias, digamos, o que atacan, digamos, la libertad económica de elegir y decidir hacia dónde van los capitales, qué vamos a producir, qué producto, qué servicio, dónde vemos que falta algo y nos metemos a producir algo, digamos. En realidad estamos yendo contra la naturaleza de la estructura de mercado, ¿no? Ujú. ¿Es querer cambiar el sistema? Y yo lo veo difícil porque bueno, el sistema está determinado por nuestra Constitución Nacional y es un sistema que Argentina adoptó ya hace más de 200 años. O sea, nosotros adoptamos un sistema de mercado que se llama. Si uno adopta un sistema de mercado es eso, es el libre juego de oferta y demanda. El Estado puede intervenir, digamos, básicamente en alguna provisión de servicios públicos a través de la regulación de monopolios, pero es muy específico, eso no es, o sea, es una porción muy chica del total de productos y servicios que nosotros consumimos. O sea, el Estado puede intervenir, digamos, regulando, como bien lo hace, servicios públicos, ¿no? Pero después, más allá de eso, es bastante más complejo. Ya donde hay muchas más empresas, digamos, que compiten entre sí, se cae un poco el argumento ese del control, ¿no? La creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que se ha anunciado para como un fideicomiso para estabilizar el costo de las materias primas para el consumo interno. ¿Cree usted que puede tener un resultado auspicioso o no? No lo veo porque no lo veo desde ningún punto de vista, tanto desde la creación del fondo como la utilización del fondo. Básicamente porque si vamos directamente supongamos que el Estado recaude vía aumento de retenciones nuevamente y constituye un fondo transparente y en forma concreta y junte, digamos, logre fondearlo en una buena cantidad, digamos, de recursos. Después de allí es muy difícil porque lo que dicen básicamente, porque no hay mucho anuncio, es que eso va a ir a subsidiar el trigo, o sea, la producción de harina básicamente en el país. Y si uno ve la estructura de todos los productos que utilizan la harina, ¿sí? Para producir, tipo fideos, panes, todo panificado y otros productos que llevan harina, en realidad la harina es una muy baja porción del costo, no llega en el mejor de los casos en algunos productos al 20% del total del costo, de ahí para abajo, con lo cual usted va a estar subsidiando o ajustando el costo de un producto en el 20% Su composición. de su composición, exactamente.
Entonces, por ese lado no lo veo, es un tema matemático, ¿no? Y, digamos, es muy poco el efecto que uno puede generar atacando el 20% del costo de un producto, como muy bueno, ¿no? Y después la creación del fondo es más impuestos, va a impactar encima lo que al menos hasta ahora yo he leído que van a hacer, falta la letra chica y que salgan todo publicado y realmente expresado en el boletín oficial, pero lo que va a haber allí es un ajuste a la producción de harina de soja y aceite de soja, o sea, los derivados de la soja, para financiar el trigo, o sea, va a haber una financiación cruzada entre un cultivo y otro. Lo que va a pasar allí es que automáticamente en los productores de soja, de derivados de soja, de aceite y harina, que son 10, no más de 10 en Argentina, que son los que a la vez exportan, van a pagar menos la soja a los productores, o sea que en detrimento de este plan de armar un fondo termina impactando directamente en los productores de soja directamente, porque la industria lo que hace es trasladar ese costo Ujú. adicional de impuestos para atrás, y lo que va a hacer es pagar menos la tonelada de soja directamente. Eso es así, o sea, no, un tema de mercado, como bien hablábamos recién, ¿no? Ahora, hace rato hice mención, solamente mencioné unas manifestaciones del ministro Domínguez que ha dicho que esta medida de incrementar en 2 puntos la retención a los derivados de la soja no va a tener incidencia, dice, en los productores, porque los productores en realidad, dice, ya están castigados por las empresas estas mayoristas, estas 10 11 empresas que usted mencionaba recién, ya les está cobrando el 33%, nunca se los redujo al 31%. Bueno, es como bien hablamos recién, habría que ver en el juego de mercado futuro, cuando se aumenten los impuestos, que en definitiva lo que se está haciendo, cómo impacta hacia atrás en la cadena. Puede ser que sea trasladado en parte o en un todo, no sabemos. Vamos a ver cómo reaccionan tanto los que compran la soja para procesarla, como los que la venden. Ahí hay un tema de mercado que, digamos, yo esperaría a ver qué pasa. Pero bueno, en definitiva es eso, o sea, están distribuyendo los costos del fondo hacia el sector privado nuevamente. O sea, Ujú. lo pague las empresas productoras de derivados de soja o lo pague el productor de soja, en definitiva está pagando el sector privado. O sea, en definitiva es más impuestos, más extracción de recursos del sector privado. En definitiva es eso, digamos, lo pague más un sector que otro, no importa. Nos esperan, ya sabemos, momentos de dureza, ¿no? Y yo creo que Para tenemos, nosotros, sí, yo para creo que todas las personas. tenemos para todo el país, la economía en general, dos años en el llano. Yo por lo menos que estoy en la parte privada Ujú. y testeo bastante inversiones y demás, no hay ninguna decisión de inversión fuerte hasta que no haya un cambio de gobierno, y en realidad falta muchísimo para un cambio de gobierno en términos de lo que es un desarrollo de un negocio, de una estructura productiva. O sea, el capital, como yo le digo, el capital financiero en sí, el tomador de decisiones, es muy sensible a todo este tipo de regulaciones, a todo este tipo de políticas erráticas, contradictorias muchas veces entre sí, y para enterrar capital, como nosotros le decimos, para realmente, digamos, armar una estructura productiva y asentarse en el país o en una región nueva o un nuevo proyecto, y bueno, es todo lo que mira un inversor. O sea, no vamos a tener, es lo que necesitamos, más inversión, y por ende vamos a estar produciendo con lo que tenemos, y bueno, es un poco, nada, un camino en el llano, digamos, en términos de crecimiento económico. No vamos a ver, digamos, excepto por alguna utilización sectorial, en algún muy puntual, en algún sector que tenga capacidad ociosa, un aumento de producción, pero en el resto no vamos a ver fuertes innovaciones tecnológicas, Ujú. reemplazo de equipamiento, nuevos proyectos. Eso no lo veo yo, por lo menos. No quiero ser pesimista, pero por lo menos no hay señales de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, ¿no? El gobierno de la provincia, lo mismo que el gobierno nacional, pero concretamente el gobierno de la provincia
ha manifestado, la semana pasada lo ha hecho a través del ministro Orcajo, cierto entusiasmo por lo que dicen de niveles de recuperación de la actividad económica en la provincia. ¿Usted cree Sí. que estas decisiones como las que estamos esperando que se adopten y los anuncios del presidente de la Nación finalmente de una consistencia tan moderada como la que han tenido, pueden tener incidencia negativa, digamos, en este panorama que el gobierno de la provincia pinta como de mejoría? Lo que se llama recuperación económica es justamente lo que la palabra dice, se está recuperando lo que se perdió, pero no se está creciendo por encima de lo que alguna vez estuvo el nivel de producción. O sea, lo que está diciendo, bueno, está todo medianamente en una senda de volver a la normalidad, diría prepandemia o en algún dato estadístico histórico donde se estaría volviendo a recuperar. Pero o sea, recuperarse es volver a utilizar, como bien yo le dije recién, alguna capacidad ociosa que tenga algún Ujú. sector, alguna industria, y volver a ver algunos números mejores que lo que fueron el año pasado o hace 2 años, ¿no? Entonces, lo que sucedió en Argentina el año pasado y sigue sucediendo este año es que nos venimos recuperando de donde habíamos caído, Ujú. pero no veo yo un crecimiento genuino por sobre la media histórica, no es eso. Y lo que le pasa a San Luis, San Luis se rige por las medidas nacionales, sí, claro, le impactan por ahí sectorialmente, si tenemos alguna producción que se ha visto más castigada, y bueno, no lo vamos a sentir en la provincia. Pero igual, la dinámica en general del país y de la provincia, si usted me pregunta la provincia en particular, es un tema claramente de la falta de generación de empleo genuino, con salarios que paguen por productividad, por capacitación del recurso humano. O sea, estamos hablando de otra cuestión mucho más compleja que yo veo que habría que avanzar y no se está haciendo, y eso es lo que nosotros necesitamos para crecer a mediano y largo plazo. O sea, soluciones de corto plazo eh, no están funcionando o son paliativos, pero no nos va a dar ninguna perspectiva de mejora a nivel de economía, ¿no? Y a nivel de mejora en la calidad de vida de las personas, ya sea de la provincia o del país. No lo estoy viendo yo. Veo mucho desempleo, mucho subempleo, empleo en negro, y eso no ayuda para nada a lo que es la mejora, digamos, de la base que necesita un país, una economía para poder crecer, ¿no? Licenciado, muchas gracias por estas explicaciones tan No, por claras, ¿eh? favor, espero Muchas ser gracias. entendido. Buen día. Perfecto, buen día, hasta Hasta luego. cualquier momento. Muchas gracias, ¿eh? Gustavo Marchese, que es licenciado en Economía, es docente aquí de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Estuvo esta mañana en Nada Secreto, en Radio Universidad.